Trabajaba en el 911 hasta que reconocí la voz del criminal. Era el hombre con el que dormía. Nunca pensé que una llamada pudiera partir una vida en dos. Mi dedo quedó suspendido sobre el botón de silencio y, por un segundo que se volvió eterno, mi cuerpo dejó de responder. No pude mover la mano. No pude tragar saliva. No pude hacer nada. La voz que llenaba mis auriculares era la misma que me había dicho te amo antes de salir de casa. La misma que se reía conmigo viendo videos absurdos mientras cenábamos en el sofá. La misma que ahora estaba gritando, fuera de sí, exigiéndole a alguien llamada Ashley que le entregara el teléfono. La escuché llorar. Suplicarle que no la lastimara. Su voz se alejaba, ahogada por el pánico, hasta que hubo un forcejeo y alguien tomó el celular. La respiración áspera de mi esposo inundó mi oído. Rápida. Irregular. Furiosa. ¿A quién le dijiste sobre la caja fuerte? Rugió. No había duda. Era Julián. Reconocería esa voz en cualquier lugar del mundo. Él, en cambio, no tenía idea de que estaba hablando conmigo. Para él yo era solo una operadora más, una voz anónima del otro lado de la línea. Mis manos empezaron a temblar con tanta fuerza que casi se me cae el auricular. Sentí el pulso golpearme en las sienes, pero me obligué a respirar. Entrenamiento. Protocolo. Control. Tenía que mantenerlo hablando. Tenía que mantenerlo con vida. Tenía que salvar a esas personas. Forcé mi voz a sonar firme, profesional, como si por dentro no se me estuviera deshaciendo todo. Le dije que la policía ya estaba en camino. Que su mejor opción era soltar a los rehenes ilesos y salir del edificio. Mi voz sonó extraña incluso para mí, demasiado calmada, como si estuviera leyendo un guión que no sentía. Recé para que no la reconociera. Hubo una pausa. Contuve la respiración. Entonces maldijo. Una catarata de palabras que jamás le había escuchado decir. Luego, golpes. Vidrios rompiéndose. Estaba lanzando cosas, destrozando vitrinas. Ashley lloraba de fondo, intentando contener el sonido. Más golpes. Más vidrio. Ya no estaba improvisando, estaba acorralado. Esto había dejado de ser un robo. Mi esposo estaba reteniendo personas a punta de pistola. El hombre que me besaba cada mañana antes de irse al trabajo estaba amenazando con matar desconocidos. Sentí el estómago retorcerse, pero no dejé que mi voz temblara. Miranda apareció a mi lado y me pidió una actualización del robo en la Quinta Calle. La miré y, por pura inercia, actué como si nada se estuviera derrumbando. El sospechoso descubrió a una empleada escondida, dije. Está muy agitado y ahora está en comunicación directa. Mi voz salió estable. No sé cómo, pero salió estable. Miranda asintió, tomando notas en su tableta. Me dijo que estaba haciendo un buen trabajo manteniéndolo hablando. Quise gritarle que era mi esposo. Decírselo a alguien. A cualquiera. Pero las palabras no salieron. Por el auricular escuché sirenas a lo lejos. Julián también las oyó. Su respiración se aceleró. Empezó a gritarles a los rehenes que se tiraran al suelo. Su voz se volvió aguda, quebrada por el pánico. Alguien lloraba. Alguien rogaba que no disparara. Y entonces escuché ese sonido metálico que me hundió el estómago. Estaba revisando el arma. Asegurándose de que estuviera cargada. Estaba escuchando a mi esposo prepararse para dispararle a alguien. La despachadora que coordinaba la respuesta se inclinó hacia mí y preguntó si tenía información de identificación del sospechoso. Miré la pantalla frente a mí. Podía terminar con esto ahora mismo. Decir su nombre. Nuestra dirección. El tipo de camioneta que conducía. Todo. Pero si lo decía en voz alta, se volvía real. Si decía mi esposo está robando una joyería, entonces mi matrimonio se acababa. Mi vida se acababa. Todo lo que creía saber era una mentira. Sacudí la cabeza. Ella volvió a su estación. Julián retomó el teléfono y exigió saber exactamente cuánto tardaría la policía. Su voz estaba tensa, estirada al límite. Revisé los tiempos y le dije la verdad. Aproximadamente 2 minutos. Maldijo de nuevo. Dijo que necesitaba más tiempo. Escuché metal raspando, llaves tintineando. Estaba intentando abrir la caja fuerte. No iba a rendirse. Iba a terminar el robo aunque la policía estuviera afuera. Miranda se inclinó sobre mi hombro para escuchar. Estaba tan cerca que podía oler su café. Me sentí expuesta, como si pudiera ver a través de mí. Anotaba patrones de habla, respiración, nivel de agitación. Cada palabra que escribía era sobre el hombre con el que compartía la cama. Anotó, altamente inestable. Probable escalamiento. Riesgo para los rehenes. Me quedé congelada mientras mi esposo era reducido a tinta en una tableta. Afuera, las primeras patrullas llegaban.
Puertas de auto cerrándose de golpe. Radios crepitando. Su respiración se volvió superficial. Entró en pánico. Gritó a alguien que se apurara con la caja fuerte. Su voz se quebró. Una mujer lloraba sin parar. Ese llanto continuo, desesperado, me taladró el pecho. La situación estaba a segundos de volverse irreversible. Personas podían morir. La policía podía matarlo. Él podía matarlos a ellos. Yo era la única en esa sala que sabía quién era realmente el sospechoso. La única que conocía sus deudas, las facturas que había encontrado escondidas en su camioneta el mes pasado, las semanas raras, las evasivas. Información que podía ayudar a negociar. Pero no pude decirlo. Mi dedo seguía suspendido sobre el botón de silencio mientras escuchaba mi vida desmoronarse en tiempo real. Su voz volvió al teléfono, distinta. Más dura. Más desesperada. Escucha con atención, dijo. Transmite exactamente lo que voy a decir. Me dijo que si la policía no retrocedía de inmediato, empezaría a disparar, uno por uno, empezando por la chica que se había escondido. Su voz se quebró al decirlo. Ashley sollozaba al fondo. Apreté el borde del escritorio hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Estoy escuchando, respondí. Voy a pasar tu mensaje. Exigió que todas las unidades se retiraran al menos 2 cuadras y que necesitaba verlas irse. Escribí cada palabra, aunque sabía que jamás las olvidaría. Le hice señas frenéticas a Miranda y le deslicé el papel sin dejar de hablarle por teléfono. Miranda palideció al leerlo. Tomó la radio y empezó a dar órdenes rápidas. Estaba siguiendo el protocolo al pie de la letra. Yo seguía escuchando a mi esposo respirar con dificultad, esperando confirmación. Ya están retrocediendo, le dije. Están siguiendo tus instrucciones. Miranda volvió y escribió en mi blog, SWAT activado. En camino. Me preguntó si podía mantenerlo hablando al menos 20 minutos. Asentí, temblando. Le pregunté a Julián qué más necesitaba para resolver la situación de forma segura. Usé exactamente el lenguaje del manual de negociación de rehenes con el hombre que dormía a mi lado cada noche. Pidió un auto. Paso seguro fuera de la ciudad. Demandas sacadas de una película. Sin plan real. Le pedí que me hablara de las personas dentro. Dijo que quedaban 3 empleados, sentados en el suelo. Pregunté si alguien estaba herido. Dijo que un cliente que dejó ir antes quizá necesitaba puntos, pero que los demás estaban bien. Habló de haber golpeado a alguien como si no fuera gran cosa. Le pregunté cómo se sentía ahora. Silencio. Luego dijo que esto no se suponía que saliera así. Que alguien activó una alarma silenciosa antes de que pudiera abrir la caja fuerte. Mientras yo le preparaba el almuerzo, él planeaba un robo a mano armada. Victoria apareció con 2 cafés y dejó uno a mi lado. Me miró, preocupada. No podía hablarle. Ella se quedó cerca, como ancla silenciosa. La voz de Julián volvió a cambiar. Empezó a decir que la policía le estaba mintiendo, que solo estaban ganando tiempo. Amenazó con disparar en 10 minutos. Escuché pasos pesados. Una empleada lloró más fuerte. Él le gritó que se callara. Le hice una señal a Miranda, deterioro mental. Respiré hondo y le pedí que respirara conmigo. Se rió, amargo, roto. Miranda anotó que el negociador principal estaba en camino. Y mientras todo eso ocurría, entendí algo con una claridad brutal. El hombre que yo creía conocer no existía. Y todavía no había tocado el botón de silencio. Le pedí que respirara conmigo otra vez, despacio, como nos enseñaron en el entrenamiento. No sabía si estaba funcionando o si solo estaba comprando segundos, pero necesitaba mantenerlo hablando. Cada palabra era tiempo. Cada silencio era peligro. Inhala, exhala, le dije. Sé que te sientes acorralado, pero podemos resolver esto. Se rió otra vez, un sonido seco, sin humor. ¿Resolver qué? Respondió. Ya está todo arruinado. Miranda se inclinó y escribió en mi blog que el negociador principal llegaría en 15 minutos. Me miró a los ojos, evaluándome, y añadió que necesitaba mantenerlo estable hasta entonces. Asentí, aunque no estaba segura de poder hacerlo. Le pregunté a Julián si alguien necesitaba atención médica. Dijo que todos estaban bien, salvo el hombre al que había golpeado antes. Lo dijo sin emoción, como si hablara de un objeto roto. Sentí un frío extraño recorrerme la espalda. No era solo que estuviera armado. Era que había cruzado una línea que yo jamás pensé que cruzaría. Le pedí que me contara que lo había llevado hasta ahí. Al principio dudó. Luego empezó a hablar de dinero. De deudas. De sentirse atrapado, ahogándose. Dijo que no veía salida. Cada frase era una grieta nueva en la imagen que yo tenía de nuestro matrimonio. Nunca me habló de eso. Nunca mencionó estar al borde del colapso.
Compartíamos la cama todas las noches y yo no sabía nada. Un hombre de traje llegó a la estación de Miranda y se colocó unos auriculares. El negociador. Miranda le explicó la situación en voz baja, mostrándole sus notas. Yo seguí hablando, preguntándole a Julián sobre su infancia, sobre qué quería hacer cuando era niño. Preguntas diseñadas para humanizar, para crear vínculo. Usarlas con mi esposo me revolvía el estómago. Pero funcionaron. Habló de crecer pobre, de ver a su madre trabajar en 3 empleos, de prometerse que nunca viviría así. Dijo que la deuda no paraba de crecer, que sentía que estaba fallando en todo. Escucharlo me dolió de una forma distinta. No porque lo justificara, sino porque entendí cuánto me había ocultado. Victoria volvió con una botella de agua y la dejó junto a mi café. Me apretó el hombro con cuidado. El negociador me indicó con una seña que estaba listo para tomar la llamada. Miranda se acercó y preguntó si debía transferir. Asentí por reflejo, y entonces Julián dijo algo que me dejó paralizada. Mi esposa debe estar durmiendo ahora, comentó. No tiene idea de lo que estoy haciendo. Su voz sonó triste. Casi suave. Dijo que yo era una buena persona. Que merecía algo mejor de lo que él me había hecho pasar. Sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. Me di cuenta de que siempre me había mantenido en una burbuja separada. Yo era la vida normal. La fachada. El lugar al que volvía para sentirse limpio. Bajé la mano del botón de transferencia. Le dije a Miranda que cambiar de negociador ahora podía hacerlo estallar. Dudó, miró al negociador. Él inclinó la cabeza, reconociendo el riesgo. Miranda aceptó, aunque no estaba del todo convencida. El negociador se sentó a mi lado y empezó a escribir indicaciones para que yo las leyera. Preguntar por su estado emocional. Validar sentimientos. Mantenerlo hablando. Le pregunté cómo se sentía ahora. Guardó silencio varios segundos. Luego habló con una voz distinta, más frágil. No sé cómo se salió todo de control, dijo. Solo necesitaba el dinero. Por un instante sonó como el hombre del que me enamoré. Perdido. Asustado. Quise decirle que todo estaría bien, aunque sabía que no lo estaría. Le dije que entendía que tenía miedo. Que todavía podíamos resolverlo. Miranda apareció con una nota. El equipo SWAT estaba en posición. Me miró con expectación. Respiré hondo y le pregunté a Julián si consideraría dejar ir a alguien como señal de buena fe. Preguntó qué ganaba con eso. Le ofrecí que la policía se retirara de la entrada principal. El negociador asintió. Después de un momento, Julián aceptó. Dijo que liberaría a 2 clientes si retiraban los autos. Sentí una chispa de esperanza, pequeña y peligrosa. Miranda coordinó la retirada. Escuché movimiento, una puerta abriéndose. Abrí la transmisión de una cámara de seguridad y vi a 2 personas salir corriendo, aterradas, hacia los oficiales. Julián volvió a la línea y preguntó si los había visto. Le confirmé que estaban a salvo. Para todos los demás, eso era progreso. Para mí, no. Reconocía ese tono. Esa calma repentina. Era el sonido de Julián cuando ya había tomado una decisión. Empezó a hacer preguntas específicas sobre la ubicación policial, sobre si podía ver al SWAT desde mi puesto. El negociador me indicó que fuera vaga. Yo entendí algo con un horror lento y pesado, estaba reuniendo información para escapar. Le respondí con generalidades, intentando no darle nada útil. Mientras hablaba, empecé a reconocer sonidos de fondo, tráfico, un camión dando marcha atrás. Un cruce que conocía demasiado bien. La Quinta Calle. El mismo cruce que Julián había descrito durante meses cuando hablaba de su ruta de trabajo. No había estado trabajando. Había estado vigilando. Cada conversación sobre su día había sido una mentira. Cada detalle, una coartada. Le pregunté cuántas personas quedaban dentro. Dijo que 3 empleados, incluida Ashley. Su voz sonaba cansada. Dijo que nunca quiso que nadie saliera herido. Victoria me pasó una nota preguntando si quería que ella asumiera la llamada. Negué con la cabeza. No podía soltar esto. No todavía. Julián mencionó su camión, estacionado a 2 cuadras. Recordé la excusa de la limpieza de calles. Todo encajó con una claridad cruel. Miranda recibió una llamada. Cuando volvió, su rostro había cambiado. El vehículo del sospechoso había sido identificado. Estaban por verificar la matrícula. Supe exactamente qué iba a pasar. En minutos, sabrían que el asaltante era mi esposo. Que yo había estado negociando con él todo ese tiempo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. El negociador preguntó si necesitaba ser relevada. Me negué. Julián hablaba ahora de su infancia, de su padre ausente. Yo lo escuchaba como si fuera un extraño. El teléfono de Miranda vibró de nuevo.
Se fue al pasillo. Mi pecho se apretó. Conté mis respiraciones. Cuando volvió, no necesitó decir nada. Me hizo una seña clara. Silenciar la llamada. Mi dedo volvió al botón. Esta vez, lo presioné. El silencio cayó de golpe en mis auriculares. Ya no estaba la respiración de Julián, ni su voz quebrada, ni los sonidos del caos al otro lado de la línea. Solo el murmullo constante de la central, teclados, radios, pasos apresurados. Mi corazón seguía golpeando tan fuerte que me dolía el pecho. Miranda se inclinó hacia mí y habló en voz tan baja que apenas la oí. ¿Conoces al sospechoso? Abrí la boca y no salió nada. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Negué con la cabeza por reflejo, pero ya no podía sostener la mentira. Mis labios temblaron cuando por fin logré susurrar la verdad. Es mi esposo. Vi cómo la información tardaba un segundo en asentarse. Primero incredulidad. Luego un shock limpio, sin dramatismo. Después, la profesionalidad automática. Miranda se enderezó de inmediato y levantó la mano para llamar al supervisor de turno. El negociador, sentado a mi lado, me miraba con los ojos abiertos de par en par. No dijo nada, pero lo entendí todo, mi carrera, mi matrimonio, mi vida, todo estaba a punto de implosionar. El supervisor llegó rápido. Miranda le habló en voz baja, señalándome a mí y luego al sistema telefónico. Él me miró con una mezcla de sorpresa y gravedad. Necesitas transferir la llamada ahora mismo y presentarte en la sala de descanso, dijo. Negué con la cabeza antes de que pudiera detenerme. No puedo, dije, casi suplicando. Confía en mi voz. Si cambiamos ahora, puede ponerse violento. Hubo un intercambio silencioso entre ellos. El negociador intervino, habló de rapport, de puntos críticos. El supervisor cerró los ojos un segundo y luego asintió lentamente. Continúas, dijo. Pero bajo supervisión directa. Mi mano temblaba cuando levanté el silencio. La voz de Julián volvió de inmediato, cargada de ansiedad. ¿Sigues ahí? Sí, respondí. Estoy aquí. El negociador se colocó aún más cerca, con un auricular propio. Ya no me miraba como colega. Me miraba como una herramienta peligrosa que debía usar con cuidado. Escribió en su blog instrucciones claras, rendición pacífica, confiar en el proceso. Se las transmití palabra por palabra. Julián se rió. Un sonido vacío, lleno de amargura. Y el sistema no funciona para gente como yo, dijo. Solo aplasta. Habló de injusticia, de cómo todo estaba arreglado para otros. Nunca había escuchado esa rabia en él. Me di cuenta de cuánto había cargado sin mostrarlo. Entonces me preguntó algo que me atravesó el pecho. ¿Tú crees que debería confiar? El negociador escribió sí, opción más segura. Pero yo no podía separar quién era yo en ese momento. Le dije la verdad. Rendirse es tu mejor oportunidad de seguir con vida. Se quedó en silencio. Respiraba pesado. Luego preguntó a qué tipo de vida regresaría después de esto. No supe qué decir. Prisión. Años. Divorcio. Pérdida de todo. No respondí. Victoria apareció con un hombre que se presentó como representante del sindicato. Me habló en voz baja, informándome que quedaba en licencia administrativa. Asentí sin procesar nada. Julián seguía hablando, arrepentido, asustado. Entonces hizo otra pregunta que me heló la sangre. ¿Tienes familia? ¿Alguien que se preocupe por ti? Me dijo que era bueno tener eso. Que nadie debería estar solo. Yo estaba hablando con mi esposo sobre apoyo emocional, y él no sabía que yo era su esposa. La ironía me dolió más que cualquier grito. El negociador me señaló una última instrucción. Última oportunidad antes del ingreso del SWAT. Se lo transmití con suavidad. Julián respiró hondo. Preguntó cuánto tiempo tenía. Le dije la verdad, 5 minutos. Hubo un silencio largo. Luego dijo que liberaría a los últimos rehenes. Sentí alivio y terror al mismo tiempo. En la cámara vi a Ashley salir corriendo, seguida de los otros empleados. Quedó solo. Para todos, eso parecía rendición. Para mí, no. Conocía ese silencio. Esa calma peligrosa. Le dije a Miranda que creía que estaba considerando provocar que lo mataran. El supervisor negó rotundamente. Me ordenaron hacer un último llamado a la rendición. Tragué saliva y hablé. Tu vida tiene valor, le dije. Esto no tiene que terminar hoy. Se rió, roto. Nadie me va a extrañar. Quise decirle que yo sí. Pero no podía. Entonces me preguntó mi nombre. Me congelé. No podía mentir. Tampoco decir la verdad. El silencio se estiró hasta doler. Me llamo igual que tu esposa, dije finalmente.
Repite, pidió. Lo hice. Escuché cómo su respiración cambiaba. Dijo mi nombre como una pregunta. Luego un susurro lleno de horror. Dios, ¿eres tú? Sí, dije. Soy yo. Los dos lloramos. Toda la sala nos miraba. Miranda se tapó la boca. Victoria lloraba. Julián se disculpaba, hablaba de deudas, de amenazas, de prestamistas. Dijo que debía $30,000. Que lo hacía para protegerme. Le pregunté si me amaba. Dijo que sí. Le dije que el amor no se construye con mentiras. El supervisor levantó 2 dedos. 2 minutos. Le rogué que saliera. Me preguntó si lo visitaría. Le dije que no lo sabía, pero que quería que viviera. Dijo que era suficiente. En la cámara lo vi salir con las manos en alto. El SWAT lo derribó contra el asfalto. Lo esposaron. Lo levantaron como si fuera un bulto. No sentí nada. Miranda me quitó el auricular. Me dijo que salvé vidas. El representante del sindicato me llevó a la sala de descanso. Yo me quedé sentada, mirando mis manos, mientras mi vida terminaba de romperse. Me quedé sentada en la sala de descanso sin saber cuánto tiempo pasó. El ruido de la central seguía filtrándose por la puerta, pero era como si estuviera muy lejos. Miranda apareció después de unos minutos y se sentó frente a mí. Su voz fue suave, medida. Hiciste lo correcto, dijo. Salvamos vidas. Asentí sin sentir nada. No podía procesar orgullo ni alivio. Solo había un vacío pesado, como si alguien hubiera apagado algo dentro de mí. El representante del sindicato volvió a explicarme que quedaba en licencia administrativa mientras investigaban mi actuación durante la llamada. Me habló de protocolos, de grabaciones, de revisiones internas. Yo escuchaba, pero las palabras resbalaban. Victoria apareció con un café caliente y lo dejó frente a mí. No fui capaz de tomarlo. Unos 20 minutos después, llegó un hombre mayor, de cabello gris y expresión cansada. Se presentó como el detective Raymond. Se sentó frente a mí con un cuaderno y me explicó que estaba a cargo del caso. Necesitaba hacerme algunas preguntas sobre Julián, sobre nuestro matrimonio, sobre si había notado algo extraño. Le conté lo poco que sabía. Que nuestras finanzas parecían normales. Que él trabajaba como camionero. Que nunca me habló de deudas. Cada respuesta dejaba en evidencia lo ciega que había estado. Raymond no me juzgó. Tomaba notas despacio, con paciencia. O vamos a necesitar registrar su apartamento, me dijo. Es parte de la investigación. La palabra registrar me golpeó con fuerza. Mi casa ya no era un hogar. Era una escena del crimen. Me ofreció que un oficial me acompañara a recoger cosas esenciales antes de que entrara el equipo forense. Acepté. Victoria se ofreció a ir conmigo sin dudarlo. No podía enfrentar ese lugar sola. El trayecto en la patrulla fue silencioso. Me senté atrás, mirando la ciudad pasar como si no fuera la mía. Cuando llegamos al edificio, las piernas me temblaron al bajar. Victoria me tomó del brazo. El ascensor subió lento. Busqué las llaves con manos torpes. Abrí la puerta y entrar fue como cruzar a la casa de un desconocido. Todo estaba igual, pero nada se sentía propio. En el escritorio, la laptop de Julián seguía abierta. Me pregunté cuántas horas pasó ahí planeando el robo mientras yo pensaba que trabajaba. El oficial me pidió que le indicara qué necesitaba. Fui al dormitorio y saqué una maleta. Empecé a meter ropa casi sin mirar. Cada cosa que tocaba podía ser evidencia. Mi vida entera se había vuelto evidencia. Victoria trajo mis artículos de baño en una bolsa. Luego fuimos por mis documentos. Abrió el archivador y sacó carpetas con papeles importantes. Al revisar el cajón del escritorio de Julián, se quedó quieta. Sacó un fajo grueso de sobres. Facturas. Avisos finales. Segundo aviso. Tercer aviso. Tarjetas de crédito que yo no conocía. Saldos enormes. Préstamos atrasados. Avisos de cobranza. Tomé uno y vi adelantos de efectivo en casinos, apuestas en línea, cargos que me marearon. Ahí estaba todo. La presión que él nunca mencionó. La vida paralela que llevó mientras yo confiaba. Guardé las facturas en la maleta. Las iba a necesitar. Salimos y el oficial cerró la puerta con llave. Dijo que el equipo forense llegaría en una hora. Victoria me llevó a su apartamento. No habló. Yo tampoco. Cuando entramos, me instaló en su habitación de huéspedes, improvisó una cama y me dio agua. Y entonces me rompí. Lloré sin control, sin palabras, durante horas. Victoria se quedó conmigo, sosteniéndome, sin decirme que todo estaría bien. Me dormí agotada. Al despertar, mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes. Mi madre.
Mi hermana. Amigos. Todos habían visto las noticias. Contesté a mi madre cuando volvió a llamar. Lloró al otro lado de la línea. Dijo que venía de inmediato. El detective Raymond me llamó más tarde. Me dijo que el registro había confirmado meses de planificación, fotos de vigilancia, mapas, horarios, rutas de escape. También encontraron pruebas claras de las deudas de juego. Julián estaba acusado de robo a mano armada, secuestro y agresión. Sin fianza. Le pregunté si podía verlo. Dudó, pero dijo que podía organizar una visita si eso era lo que necesitaba. Mi madre llegó ese mismo día con maletas y abrazos. Victoria y ella intentaron convencerme de no ir. Yo necesitaba verlo. Necesitaba entender. Al día siguiente, el detective me llevó a la cárcel del condado. Concreto gris, alambre de púas. En la sala de visitas, me senté frente a un vidrio grueso. Julián entró con uniforme naranja. Parecía más pequeño. Más viejo. Habló sin parar. Me contó todo, la adicción al juego, las pérdidas, los prestamistas, las amenazas. Dijo que lo hizo para protegerme. Que nunca pensó que yo atendería la llamada. Le pregunté por qué no me pidió ayuda. Bajó la mirada. Dijo que tenía miedo de decepcionarme. Le dije que mentir fue lo que realmente nos destruyó. Cuando el guardia anunció el final, Julián apoyó la mano en el vidrio. Yo no levanté la mía. Salí sin mirar atrás. Esa noche, con la ayuda de mi madre, llamé a un abogado de divorcio. Se llamaba Neil Arias. Directo, eficiente. Me explicó cómo separar mis finanzas, cómo protegerme. Firmé papeles sin llorar. Era como desmontar una vida pieza por pieza. Las semanas siguientes fueron una niebla. Cerré cuentas, cambié contraseñas, levanté muros. Miranda me llamó para decirme que la investigación interna había concluido. Determinaron que actué de forma correcta. Podía volver al trabajo. Le agradecí. No le prometí nada. Empecé terapia con Audrey Caro. Me explicó que el shock, el entumecimiento, la culpa eran respuestas normales. Poco a poco, empecé a respirar mejor. A dormir un poco más. 6 semanas después, Neil me llamó para decirme que Julián aceptaría un acuerdo, 12 años de prisión. Asistí a la audiencia. Lo escuché disculparse. Lo vi desaparecer escoltado. No sentí alivio. Solo vacío. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era Ashley. Quería agradecerme. Nos encontramos a tomar café. Me dijo que no me culpaba. Que le había salvado la vida. Esa noche entendí algo, no podía volver a la central. Llamé a Miranda y renuncié. Me apoyó sin reproches. 3 meses después, firmé el contrato de un pequeño apartamento. Empecé un nuevo trabajo en una organización que ayuda a víctimas de delitos. Nadie conocía mi historia. Seguía rota, pero estaba viva. Y por primera vez desde aquella noche, empecé a creer que tal vez podía volver a construir algo propio. Instalarme en el nuevo apartamento fue un proceso lento y torpe, como aprender a usar un cuerpo distinto. Era pequeño, viejo, con paredes que pedían pintura, pero era mío. Solo mío. Mi madre me ayudó a mover cajas, a colgar cortinas, a armar muebles baratos que compré de segunda mano. No intentó llenarme el silencio con frases hechas. Agradecí eso más de lo que pude decir. Empecé el nuevo trabajo en la organización sin fines de lucro una semana después. Atendía teléfonos, ayudaba a llenar formularios, orientaba a personas que estaban tan asustadas y perdidas como yo me había sentido. Usaba las mismas habilidades de gestión de crisis, pero sin sirenas, sin armas, sin esa sensación constante de estar al borde del desastre. Nadie sabía quién era yo antes. Nadie me miraba con lástima ni curiosidad. Era solo Valeria, la nueva. Seguía yendo a terapia con Audrey todas las semanas. Hablábamos del duelo, no solo por mi matrimonio, sino por la vida que creí tener. Ella me ayudó a entender que no solo había perdido a Julián, había perdido la confianza en mi propio juicio. Me enseñó a separar responsabilidad de culpa. A aceptar que amar y confiar no me hacía débil, solo humana. Algunos días lo entendía. Otros no. Dormía mejor, aunque todavía me despertaba algunas noches con el corazón acelerado, convencida de que escuchaba su voz en el teléfono. En esos momentos respiraba como Audrey me enseñó y esperaba a que el cuerpo recordara que ya no estaba en peligro. Neil me llamó para confirmarme que todo estaba listo. El divorcio avanzaba sin complicaciones. Las deudas no estaban a mi nombre. Legalmente, yo estaba a salvo. Emocionalmente, todavía no sabía dónde estaba parada. Asistí a la audiencia de sentencia sentada entre mi madre y Victoria. Escuché a Julián pedir perdón. Lo vi desaparecer por una puerta escoltado. Pensé que sentiría algo definitivo, cierre, alivio, rabia.
No sentí nada. Solo un cansancio profundo. 2 días después, Ashley me llamó. Quería agradecerme. Acepté encontrarme con ella aunque me daba miedo. En el café, me habló de sus pesadillas, de su ansiedad, de lo difícil que era volver a sentirse segura. Yo le conté un poco de lo mío. Entonces dijo algo que se me quedó clavado en el pecho, que no me culpaba por nada, que esa noche yo había sido la razón por la que seguía viva. Escucharlo de ella alivió una culpa que ni siquiera sabía cuánto pesaba. Poco después tomé la decisión que había estado evitando. Llamé a Miranda y le dije que no podía volver a la central. No ahora. Tal vez nunca. Hubo una pausa larga. Luego me dijo que lo entendía, que estaba orgullosa de mí y que la puerta siempre estaría abierta. Colgué y lloré, no de tristeza, sino de despedida. 6 meses después de aquella llamada, mi vida no se parecía en nada a la que tenía antes. Estaba divorciada, vivía sola, trabajaba en algo completamente distinto. Había días en los que extrañaba la idea de mi matrimonio, no la realidad. Días en los que me enojaba con Julián por haberme mentido durante tanto tiempo. Y días, cada vez más frecuentes, en los que me sentía bien. Empecé a ir al gimnasio. Tomé clases de pintura los fines de semana. Hice cosas pequeñas solo porque me daban ganas. Mi madre insistió en que intentara salir con alguien. Victoria me presentó a Denise, una mujer tranquila, amable, que no sabía nada de mi pasado. La cita fue torpe, pero normal. Por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. Una tarde, mientras ayudaba a una mujer a solicitar una orden de protección contra su esposo, me di cuenta de algo con claridad inesperada. Había encontrado sentido en el dolor. No porque agradeciera lo que me pasó, sino porque ahora podía usarlo para sostener a otros cuando todo se les venía abajo. Mi vida no es la que planeé. No es la que quería. Pero es honesta. Es mía. No soy la misma persona que atendió aquella llamada. Ya no soy ingenua. Ya no doy por sentado que el amor lo resuelve todo. Pero tampoco estoy rota. Soy más consciente, más firme, más cuidadosa con a quien dejo entrar en mi mundo. No puedo cambiar lo que pasó. No puedo borrar esa noche. Lo único que puedo hacer es seguir adelante. Y esta vez, hacerlo despierta. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.